Querías libertad, así que me hice a un lado por completo. Mientras ella exploraba secretos, mentiras y a alguien más a puerta cerrada, yo, en silencio, reuní pruebas, aseguré mi futuro y preparé mi salida. Así, cuando regresó, ya no quedaba ninguna relación que pudiéramos arreglar o manipular de nuevo. Querías libertad, así que me hice a un lado por completo, mientras ella exploraba secretos, mentiras y a alguien más a puerta cerrada. Yo, en silencio, reuní pruebas, aseguré mi futuro y preparé mi salida. Así que, cuando regresó con el corazón roto, ya no quedaba ninguna relación que pudiera arreglar o manipular de nuevo. Ya no quiero estar atado. Lo soltó así nomás, como si 4 años simplemente se hubieran evaporado de la habitación, como si la vida que habíamos construido juntos fuera una chamarra que ya estaba cansada de usar. No grité. No rogué. Ni siquiera pregunté qué quería decir con eso. Simplemente la miré de verdad, y noté algo que se me había pasado por alto durante meses. No tenía miedo de perderme. Estaba aliviada. Y eso, justo en ese momento, me dijo todo lo que necesitaba saber. Dije, de acuerdo. Una palabra. Ella parpadeó. Esperaba una pelea. Esperaba que la tomara de la muñeca, que me pusiera sentimental, que quizás llorara. Para eso se había preparado. Eso era lo que había ensayado. En cambio, solo dije, de acuerdo. Y lo decía en serio. No porque no la amara. No porque no me doliera. Sino porque, en el momento en que dijo esas palabras, algo hizo clic dentro de mí, algo frío, silencioso y completamente certero. No me di cuenta entonces, no del todo, pero ese momento lo cambió absolutamente todo. Si disfrutas de historias reales como esta, suscríbete, porque lo que sucedió después lo cambió todo para mí. Lo que siguió no fue una ruptura. Fue un desmantelamiento, y yo era quien sostenía las herramientas. Tienes que entender lo que estaba en juego aquí. Teníamos una cuenta de ahorros conjunta con dinero que yo había acumulado trabajando jornadas brutales de godínez en Santa Fe. Teníamos un contrato de arrendamiento para un departamento en la colonia Narvarte con nuestros 2 nombres en él. Teníamos 4 años de historia compartida, planes compartidos, amigos en común que aún no sabían lo que estaba pasando. Teníamos unas vacaciones reservadas para marzo en Cancún, que yo había pagado en su totalidad. Teníamos un futuro que yo había pasado años diseñando a su alrededor. Y ahora ella quería libertad, así de la nada. Sin ninguna conversación previa. Sin señales de advertencia, o al menos ninguna que yo me hubiera permitido ver. Sin un desvanecimiento lento. Solo un martes por la noche, con la cena a medio terminar sobre la mesa, ella sentada frente a mí con los brazos cruzados y su celular boca abajo junto a su plato, diciéndome que se sentía atrapada. Atrapada durante años, y esa fue la palabra que eligió. Pensé en lo que podría perder si reaccionaba mal. El departamento, los ahorros, mi reputación con nuestros amigos, mi sentido de lo que era real. Lo sabía. Sabía que si montaba una escena, ella enmarcaría todo como si yo fuera controlador. Ya estaba preparando ese escenario. Podía verlo en la forma en que mantenía los hombros. Esto era una actuación, y yo era la audiencia que necesitaba responder de cierta manera. Así que no lo hice. Dije, tómate todo el espacio que necesites. Ella abrió la boca, la cerró y asintió lentamente, como si estuviera decepcionada de que no estuviera luchando más. Y recuerdo haber pensado, se va a arrepentir de subestimarme. Yo tenía 31 años. Ella tenía 29. Llevábamos 4 años juntos, viviendo juntos desde hacía 2. Se llama Sofía, y una vez, no hace mucho, fue lo mejor de mi vida. La semana después de esa cena, comenzó a dormir en el cuarto de visitas. Solo para tener mi propio espacio, dijo. Yo dije, por supuesto. Esperó a que yo discutiera. No lo hice. Empezó a llegar a casa más tarde. Es el trabajo, decía, siempre el trabajo. Aparentemente, su empresa estaba trabajando hasta tarde todas las noches de ese mes. Asentí. Cocinaba la cena y le dejaba un plato tapado en el refri sin mencionarlo. Nunca dio las gracias por el plato.
Apenas me miraba a los ojos cuando pasaba a mi lado en el pasillo, pero su celular nunca se apartaba de su mano. Eso era nuevo. Antes de esto, dejaba su celular en la barra de la cocina durante horas sin pensarlo 2 veces. Ahora iba con ella a todas partes. A la regadera, a la sala, incluso para revisar el correo. Me di cuenta. No dije nada. La segunda semana, dijo que necesitaba un fin de semana de chicas, fuera de la ciudad. Su amiga Rebeca tenía una casa en Valle de Bravo, dijo. Deberías ir, le dije. Diviértete. Me miró de forma extraña, como si esperara la trampa. No había trampa. Le ayudé a hacer la maleta. Le di un beso en la mejilla cuando se fue. Y en el momento en que su coche dio la vuelta en la esquina, me senté en la mesa de mi cocina con una taza de café y comencé a hacer una lista. No de quejas, no de acusaciones. Un plan. Mi amigo Javier había pasado por una separación muy complicada 2 años antes. Lo habían tomado completamente por sorpresa, y perdió mucho en el acuerdo. Le llevó más de un año recuperarse financieramente. Me había dicho una vez, tomando unas cervezas, tarde en la noche, lo peor que puedes hacer cuando sientes que algo se acaba es esperar a que termine oficialmente para empezar a protegerte. No lo había entendido entonces. Lo entendía ahora. Llamé a Javier un sábado por la mañana. Necesito tu consejo, le dije, sobre Sofía. Él también lo había visto. Por supuesto que sí. Sobre todo, dije. Vino esa tarde. Nos sentamos en la cocina y le conté lo que había pasado. La cena, el cuarto de visitas, el celular desaparecido, el fin de semana de chicas. No pareció sorprendido. Parecía cansado por mí. Necesitas una abogada, dijo. No estamos casados, respondí. No importa, dijo él. Han vivido juntos más de 2 años, eso puede considerarse concubinato. Tienen una cuenta conjunta, un contrato de arrendamiento compartido y 4 años de enredos financieros. Consigue una abogada. Averigua cuál es tu situación. Ese lunes, llamé a una. No a una abogada de divorcios cualquiera, sino a una especialista en derecho familiar que se ocupaba de disputas de bienes y acuerdos de concubinato. Le expliqué la situación. Ella escuchó. Luego me explicó exactamente lo que tenía que hacer. El fin de semana de chicas terminó el domingo por la noche. Sofía regresó luciendo relajada, de una manera que no la había visto en meses. Parecía descansada. Parecía más ligera. Parecía alguien que se lo había pasado muy bien, y que no tenía nada que ver con la casa del lago. ¿Hice té? Le pregunté qué tal le había ido. Muy bien, dijo. Muy bien. Sonrió a su celular. Yo sonreí a mi té. Ninguno de los dos sonreía por lo que decíamos que estábamos sonriendo. No me di cuenta entonces, pero ese domingo fue el último fin de semana en que las cosas parecieron medio normales. Después de eso, todo se aceleró. Empezó a mencionar un nombre, Rodrigo. De forma casual. Deslizado entre frases como si no fuera nada. Rodrigo, del trabajo, cree que el proyecto de Santa Fe va a fracasar. Rodrigo tiene esta teoría sobre por qué cambió el mercado. Rodrigo recomendó este podcast. Es muy interesante. Rodrigo. 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 ¿Conté? En una semana, lo mencionó 11 veces. Nunca mientras me miraba a los ojos, siempre mientras miraba su celular, o el techo, o algún punto a media distancia que no era yo. No pregunté por Rodrigo, ni una sola vez. Y no es porque no estuviera prestando atención. Es porque estaba prestando muchísima atención. Y ya había descubierto quién era Rodrigo. Unas 3 semanas después de este nuevo arreglo, volví a casa de un viaje de trabajo y descubrí que el sillón de su abuela, el de terciopelo verde que siempre había dicho que era su cosa favorita del departamento, ya no estaba. Simplemente había desaparecido. Un fantasma rectangular en la alfombra donde solía estar. Miré a mi alrededor. También faltaban algunas otras cosas. Cosas pequeñas.
Una lámpara, su librero, 2 cuadros enmarcados del pasillo de la recámara. Había estado sacando cosas mientras yo viajaba, en silencio, sin mencionarlo. Me quedé de pie en medio de la sala, y sentí que la extrañeza de la situación se instalaba en mi pecho. Estaba organizando una salida, no planeándola, sino ejecutándola ya. Me senté. Tomé mi celular. Llamé a mi abogada. Ha empezado a mover cosas, le dije. Bien, me dijo ella. Documenta todo. Toma fotos de cada habitación. Anota la fecha. Necesitaré un inventario más tarde. Pasé la siguiente hora fotografiando cada habitación de ese departamento, de forma sistemática, silenciosa, sin ira. La cuenta de ahorros conjunta tenía 349.200 pesos. Dinero que habíamos construido juntos, sí, pero yo había contribuido con 252.000 pesos de esa cantidad en los últimos 2 años. Revisé el saldo un jueves por la mañana. 349.200 pesos. El viernes por la noche, volví a revisarlo. 268.200 pesos. Había transferido 81.000 pesos. ¿A dónde? No lo sabía. No se me revolvió el estómago. No me temblaron las manos. Solo me quedé mirando ese número en la pantalla de mi celular, y pensé, se está moviendo más rápido de lo que esperaba. Llamé a mi abogada de inmediato. Sacó 81.000 pesos de la cuenta conjunta, le dije. Documéntalo, me dijo. Haz una captura de pantalla de la transacción con la fecha y hora. Luego, mañana por la mañana, abres una cuenta individual en otro banco y transfieres tu parte. Podemos justificar el retiro como una acción de protección dadas las circunstancias. Te enviaré un desglose de cómo documentar esto exactamente. A la mañana siguiente, estaba en un banco en cuanto abrió. Para el mediodía, había transferido mi parte de los ahorros a una nueva cuenta a la que ella no tenía acceso. Para cuando Sofía se hubiera dado cuenta de algo, yo ya estaba 3 pasos por delante. El fin de semana después de eso, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma mesa donde todo esto había comenzado, y dijo que pensaba que era hora de una separación más formal. Tenía papeles, no legales, solo una lista escrita a mano de lo que quería. El departamento, su coche, bien, era suyo. Ciertos muebles, y una petición de que yo fuera razonable con las finanzas. Miré la lista. La miré a ella. Y le hice una pregunta, ¿quién te está ayudando a escribir esto? Ella dudó. Nadie. Asentí lentamente. De acuerdo, dije, y deslicé el papel de vuelta sobre la mesa. Mi abogada se pondrá en contacto. Su expresión cambió, rápidamente. ¿Tienes una abogada? La tengo desde hace 3 semanas, dije. Y por primera vez desde aquella cena del martes, Sofía pareció genuinamente desconcertada. No volvió a casa esa noche. Dormí bien. A la mañana siguiente, llamé a la administración del edificio y les hice una pregunta directa. Dado que ambos estábamos en el contrato de arrendamiento, y que ella había comenzado a quedarse voluntariamente en otro lugar, ¿cuáles eran mis opciones para la continuidad del contrato si quería quedarme solo en el departamento? El administrador me explicó el proceso. Necesitaría que Sofía firmara una enmienda al contrato eliminando su nombre, o podría solicitar una terminación anticipada y firmar un nuevo contrato solo a mi nombre. ¿Ha hablado ella con ustedes sobre esto? Pregunté. No, dijo el administrador. Entonces me gustaría iniciar ese proceso, dije. Se ofreció a enviarle a Sofía una notificación formal solicitando la confirmación de su intención con respecto al contrato. Se lo agradecí. Mi abogada me había preguntado al principio, ¿tenía alguna prueba de que algo más estaba sucediendo? Le dije lo que sospechaba, pero no había probado. Me dijo que en nuestra situación de concubinato, la infidelidad no era legalmente relevante para la división de bienes, pero que la documentación del carácter y los patrones de comportamiento podría importar en términos de quién había actuado de mala fe. Así que, cualquier cosa que demuestre que estaba planeando esto mientras se presentaba como comprometida con la relación, eso es útil, dijo. Simplemente no hagas nada ilegal para conseguirlo. No lo necesito, dije.
Lo que la gente olvida de la tecnología es que deja rastros. No porque accedas a las cuentas de otra persona, sino porque las suscripciones compartidas, los dispositivos compartidos, los historiales de entrega de comida compartidos, los registros de ubicación compartidos antes de que la ubicación compartida se desactivara silenciosamente. Todo eso existe. Todo se puede encontrar. Y todo es legal. Encontré un recibo en el bote de reciclaje. No estaba espiando. Estaba desarmando cajas de cartón para reciclarlas. Se deslizó de entre dos cajas aplastadas. Un recibo de hotel. Suites Polanco. Una noche, 2 huéspedes. Fechado 3 semanas antes, el fin de semana del fin de semana de chicas. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. No estaba sorprendido. Simplemente, ya había terminado de fingir que no estaba seguro. Le tomé una foto. Lo archivé con todo lo demás. Puse el cartón en el bote de reciclaje, volví a entrar, preparé la cena y no lloré, porque ya había hecho mi duelo en algún momento anterior. En algún punto entre el celular boca abajo sobre la mesa y el sillón verde desaparecido. Ya le había dicho adiós a la relación en mi corazón. Esto, ahora, era solo papeleo. Javier vino esa semana. Le enseñé el recibo. Se quedó en silencio un momento. ¿Rodrigo? Preguntó. Rodrigo, dije. Él asintió. ¿Cómo lo llevas? Pensé en la pregunta, honestamente. No estoy enojado, dije. Eso es lo que me asusta. ¿Por qué te asusta? Porque debería estar enojado, dije. Y no lo estoy. Solo estoy lúcido. Todo está increíblemente, perfectamente claro. Javier me miró desde el otro lado de la mesa de la cocina. Eso no da miedo, dijo en voz baja. Así es como se ve a alguien cuando finalmente sabe exactamente lo que está haciendo. La administradora del edificio le envió a Sofía la notificación formal. Sofía me llamó, furiosa. ¿Fuiste a mis espaldas y llamaste a la administración? Pregunté por el contrato de arrendamiento, dije. Estás tratando de quedarte con el departamento. Yo vivo aquí, dije. Yo también. Has estado quedándote en otro sitio durante las últimas 3 semanas, dije. Eso no es. Te estaba dando espacio. Pensé que necesitabas libertad, dije. Eso es lo que dijiste. Así que me aseguré de dártela adecuadamente. Silencio en la línea. Respiraba rápidamente. Estás siendo vengativo, dijo finalmente. Pensé en esa palabra. Vengativo. Como si estuviera haciendo algo cruel y mezquino. Como si yo fuera quien había empezado esto. Estoy siendo práctico, dije. Si quieres seguir en el contrato, ven a casa y hablemos de ello con nuestros 2 abogados presentes. De lo contrario, yo me encargaré. Colgó. 3 días después, vino a buscar más de sus cosas. Yo estaba en casa. Me senté en la sala y leí mientras ella se movía. Trajo a alguien para ayudar a cargar. Supuse que sería una amiga. No lo era. Era alto, de cabello castaño, con esa confianza que tiene la gente cuando cree que lleva la ventaja. Entró en mi departamento como si le resultara un inconveniente. Como si yo fuera la intrusión. Rodrigo. Nunca lo había visto antes, pero lo supe. Me miró en la sala. Le devolví la mirada. Hola, dijo. Hola, respondí. Y pasé la página de mi libro. Oí a Sofía susurrarle algo cortante en el pasillo. Le oí susurrar de vuelta. Leí mi libro. Se llevaron 2 cajas y una lámpara. Antes de irse, Sofía se detuvo en la puerta de la sala. Esto es muy maduro de tu parte, dijo. No era un cumplido. Era una indirecta. Como si mi calma fuera algo malo. Lo sé, dije. ¿Se fue? Rodrigo cerró la puerta detrás de él. Un poco demasiado fuerte. Un poco demasiado como si estuviera dejando clara su postura.
Pasé una página. No temblaba. No tenía frío. Me di cuenta de que estaba, exactamente, donde necesitaba estar. Quiero contarles algo que no le dije a nadie en ese momento. Ni a Javier. Ni a mi abogada. Ni a mi hermano, que me llamaba 2 veces por semana preguntando cómo estaba. La verdad es que había visto señales un año antes. No de infidelidad. Todavía no estoy seguro de cuándo empezó eso exactamente, pero sí de que algo estaba cambiando. De que ella estaba tratando de averiguar si todavía estaba interesada. Teníamos un viaje planeado a Oaxaca unos 14 meses antes de esa cena del martes. Llevábamos casi un año planeándolo. Se echó para atrás 3 semanas antes de la salida. Es el trabajo, dijo. Un proyecto que no podía esperar. Fui solo. Me dije a mí mismo que no pasaba nada. Me dije que los adultos tienen trabajos y compromisos y que no significaba nada. Pero cuando volví, algo se sentía diferente. Estaba presente físicamente, pero no de otra manera. Recuerdo haber pensado, de hecho, recuerdo el pensamiento exacto, parece alguien que espera permiso para irse. Y luego enterré ese pensamiento. Me dije que estaba siendo paranoico. Me dije que solo estaba cansada. Redoblé la apuesta por nosotros. Planeé más cosas. Invertí más. Me esforcé más. Y cuanto más me esforzaba, más seguro estaba, en algún lugar de mi mente al que me negaba a escuchar, de que estaba vertiendo agua en un recipiente que ya se había agrietado por el fondo. Lo que sé ahora, mirando hacia atrás, es esto: ella ya había abandonado emocionalmente la relación para cuando volví de Oaxaca. Los 14 meses entre ese viaje y esa cena del martes fueron solo ella armándose de valor, o del arreglo, para hacerlo oficial. Rodrigo probablemente ya estaba en escena para cuando se echó atrás de lo de Oaxaca. Nunca lo sabré con certeza. Y está bien, porque dejé de necesitar saberlo con certeza. La certeza nunca me iba a devolver el año que pasé tratando de arreglar algo que ella ya había decidido que no valía la pena arreglar. Lo que aprendí de eso es esto: cuando alguien ya ha tomado una decisión, deja de luchar por la relación. Dejan de sacar temas cuando algo les molesta. Dejan de sugerir compromisos. Dejan de preocuparse lo suficiente como para discutir. Se quedan en silencio. Y la persona que se queda atrás, la que no lo sabe, confunde ese silencio con paz. Ese silencio no es paz. Ese silencio es preparación. Y yo había pasado más de un año confundiendo su silencio con satisfacción. Nunca más. La abogada se movió rápido. Sofía firmó la renuncia al contrato de arrendamiento en 2 semanas. Más barato y más rápido de lo que esperaba, creo, porque quería la puerta abierta para volver a casa de Rodrigo, o donde quiera que se estuviera quedando, sin que el departamento fuera una complicación legal para ella. No pensó en lo que realmente significaba renunciar al contrato para su posición negociadora. Mi abogada sí lo hizo. La cuenta conjunta ya estaba separada. Proporcioné documentación de quién había contribuido que durante todo el tiempo. Estados de cuenta, historiales de transferencias, 2 años de datos financieros organizados por mes. Mi abogada lo revisó. El retiro de 81.000 pesos de Sofía estaba documentado. El recibo del hotel fue archivado. Los muebles que se llevó fueron inventariados con fotografías y fechas. Cada pieza de la historia estaba sobre papel. Sofía finalmente contrató a un abogado. Él llamó a la mía. Hubo 2 conversaciones telefónicas entre ellos en las que nunca estuve presente. Simplemente dejé que mi abogada se encargara. El acuerdo se alcanzó en 3 semanas. Me quedé con el departamento. Recuperé mi parte de los ahorros compartidos más un crédito por los muebles que se había llevado sin acuerdo. Las vacaciones en Cancún que yo había pagado, ella perdió el costo de su parte porque la reserva estaba solo a mi nombre y ella había terminado voluntariamente la relación antes de la fecha del viaje. Fue limpio. Fue rápido. Fue, como dijo mi abogada, una resolución inusualmente organizada. Me dijo que en 15 años de práctica, nunca había tenido un cliente que llegara tan preparado. Le dije que había tenido un buen mentor.
Javier me envió una botella de tequila el día que se finalizó el papeleo. Sin nota. No necesitaba escribir una. La noche en que todo se finalizó, recibí un mensaje de Sofía. No una llamada. Un mensaje. Largo. Voy a contarles lo que decía sin leérselo palabra por palabra, porque sus palabras no merecen más espacio en esta historia. El resumen es este. Dijo que lo sentía. Dijo que había cometido un error. Dijo que pensaba que quería otra cosa, pero que ahora no estaba tan segura. Dijo que Rodrigo no era lo que ella pensaba. Dijo que me extrañaba. Dijo que nos extrañaba. Dijo que sabía que me había hecho daño. Dijo que esperaba que pudiera entenderlo. Dijo, y esta es la línea que más tiempo se quedó en mi pecho, no me di cuenta de lo que tenía hasta que ya no lo tuve. Leí el mensaje completo. Lo leí 2 veces. Me senté con él. Pensé en la cena del martes. Pensé en el celular boca abajo. Pensé en el recibo del hotel. Pensé en Rodrigo entrando en mi departamento como si le incomodara. Pensé en Oaxaca. Pensé en los 14 meses. Pensé en el silencio. Pensé en todo ello. Y luego escribí 2 frases. Espero que encuentres lo que buscas. Cuídate, y lo envié. Puse mi celular en la barra de la cocina. Me fui a la cama. Dormí bien. Apareció en el departamento 5 días después. Yo había cambiado las cerraduras 2 semanas antes. Procedimiento estándar cuando firmas un nuevo contrato de arrendamiento en solitario. Mi abogada me lo había recomendado. Ella todavía tenía la llave de antes. No funcionó. Tocó a la puerta. Abrí. Parecía cansada. Parecía alguien que había estado pensando mucho y durmiendo poco. Me miró a mí y luego miró más allá de mí, hacia el departamento. Yo había reorganizado las cosas desde que se fue. Nueva distribución. Muebles diferentes. El espacio del sillón verde ahora tenía un librero que había comprado en un bazar de segunda mano. Ahora parecía mío, porque lo era. ¿Puedo pasar?, preguntó. ¿Para qué?, pregunté. No con frialdad. Genuinamente. ¿Para qué creía que iba a entrar? Dudó. Pensé que podríamos hablar. ¿Sobre qué? Abrió la boca, la cerró. Cometí un error, dijo. Lo sé, dije. Parpadeó. Esperaba que yo dijera otra cosa. Yo quería. Comenzó. Sofía, dije. Y mi voz era tranquila. No enojada. No fría. Simplemente, completa y totalmente terminada. No queda nada de qué hablar. El contrato está a mi nombre. Las cuentas están separadas. El lado legal está terminado. Y yo ya he seguido adelante. Pero yo no, dijo. Sus ojos se estaban humedeciendo. Lo sé, dije de nuevo. Y lo dije con delicadeza. No con crueldad. Pero ya no era mi problema. Creo que deberías irte, dije. Por favor. No se fue de inmediato. Se quedó en el umbral durante un largo momento. Me miró de la forma en que la gente mira un lugar donde solía vivir, mitad reconocimiento, mitad duelo. Ni siquiera estás enojado, dijo. No, respondí. ¿No te duele?, preguntó. Y algo en la pregunta resquebrajó los bordes de mi compostura por exactamente un segundo. ¿Qué si duele? Por supuesto que dolió. Dolió cuando dijo atrapada. Dolió cuando encontré el recibo del hotel. Dolió cuando dormí solo en el lado derecho de la cama durante 6 semanas y me dije a mí mismo que estaba bien. Dolió cuando fotografié cada habitación como si fuera la escena de un crimen. Dolió cada día, de formas que me negué a dejar ver, porque mostrarlo me habría costado todo lo que estaba trabajando silenciosamente para proteger. Dolió. Sí, dije, una palabra, honesta. Pero eso no cambia nada, añadí.
Tú tomaste tu decisión. Yo tomé la mía. Me miró, y yo la miré a ella, y hubo un largo y quieto momento en el que creo que finalmente lo entendió. No que no la amara. No que no estuviera triste. Sino que la puerta por la que pensaba que podría volver a entrar, la que había dejado abierta a propósito para poder regresar en sus términos, ya no existía. No había puerta. No había cerradura que forzar esta vez. No quedaba nada que negociar. Yo había eliminado la relación de la ecuación, pieza por pieza, de forma silenciosa, legal y permanente. ¿Se fue? Cerré la puerta. Me quedé de pie en mi departamento, en el espacio que ahora era enteramente mío, y respiré. La gente me pregunta qué pasó después. Con el departamento, me quedé. He vivido aquí durante 8 meses desde que se fue. Puse 2 cuadros nuevos en el pasillo. Finalmente colgué el librero que llevaba 2 años queriendo poner. Cosas pequeñas, pero mías. Con las finanzas, estuve bien. Mejor que bien, honestamente. No tener que acomodar los hábitos de gasto de otra persona, o sus estancias secretas en hoteles, hace maravillas en una cuenta bancaria. Con Javier, ahora estamos más unidos que antes. Viene casi todos los domingos. Vemos el fútbol, comemos botanas, hablamos de nada. Es bueno. Con el trabajo, conseguí un ascenso que llevaba 1 año esperando. Es curioso lo mucho más fácil que es concentrarse cuando no estás constantemente lidiando con la ansiedad de tu relación en el fondo de cada hora de trabajo. Con Sofía, no he hablado con ella desde esa tarde en la puerta. Me enteré por un amigo en común que ella y Rodrigo no duraron más de 2 meses. Al parecer, ella no estaba lista para algo serio. Escuché eso y pensé, claro. Algunas personas no corren hacia algo. Simplemente corren. Y cuando dejan de correr, miran a su alrededor y se dan cuenta de que no saben dónde están. Ese es su problema por resolver. No el mío. Ya no. Conmigo mismo, esa es la parte que más me sorprendió. Esperaba sentirme vacío después. Esperaba que el silencio de un departamento en solitario se sintiera como un castigo. Esperaba que las primeras semanas fueran devastadoras, de esas que tienes que superar a base de fuerza de voluntad. Algunas noches fueron duras. No mentiré sobre eso. Hay un tipo particular de soledad que viene de terminar algo que una vez fue genuinamente bueno, antes de que saliera mal, antes de las grietas, antes de la cena del martes. Y a esa soledad no le importa lo preparado que estés. Aparece de todos modos. Se sienta contigo. La dejas estar, y luego se va. Lo que me sorprendió fue lo que vino después de la soledad. No la felicidad, exactamente. No de inmediato. Sino la claridad. Una especie de silencio mental que no había sentido en más de 1 año. La ansiedad de fondo había desaparecido. ¿El constante monitoreo de bajo nivel está en casa? ¿Está feliz? ¿Pasa algo malo? ¿Qué me perdí? Todo eso se había ido. No me di cuenta de cuánta energía mental había estado gastando en una relación que ya había terminado sin decírmelo. Cuando pasas tanto tiempo aferrándote a algo que ya te ha soltado, dejarlo ir no se siente como una pérdida. Se siente como dejar algo pesado que no sabías que todavía estabas cargando. Voy a decir algunas cosas ahora que digo sin dramatismo. Cuando alguien te dice que se siente atrapado, créelo. No discutas. No intentes demostrar que están equivocados. No redobles la apuesta y te esfuerces más. Simplemente, créeles. Porque el sentimiento que describen no tiene que ver con el departamento, ni con los planes, ni con la relación sobre el papel. Tiene que ver con ellos y con lo que ya han decidido. Y una vez que alguien ha decidido, una vez que ha hecho el compromiso interno de irse, incluso si aún no se ha movido físicamente, ninguna cantidad de amor, esfuerzo o paciencia por tu parte va a cambiar esa decisión. Eso lo sé ahora. Segundo punto, protegerte no es una traición. Llamar a una abogada antes de que los papeles sean oficiales no es cruel. Mover tu dinero antes de que la cuenta sea vaciada no es egoísta. Documentar lo que te pertenece no es vengativo. Son instintos de supervivencia.
Son actos responsables. Son lo que haces cuando vives en el mundo real y entiendes que el amor y la realidad legal son dos sistemas completamente separados que no se protegen automáticamente el uno al otro. Sofía trató mi preparación como un defecto de carácter. Lo llamó vengativo. Lo llamó actuar a sus espaldas. No podía entender por qué no estaba sorprendido, por qué no me estaba desmoronando, por qué no estaba luchando por ponerme al día con una situación que ella llevaba meses planeando. La respuesta era simple. No estaba luchando porque lo vi venir antes de que ella lo anunciara. Y empecé a moverme en el momento en que lo vi. Eso no es frialdad. Eso es respeto propio. Tercer punto, la lección más difícil. No puedes construir un futuro con alguien que ya se ha desconectado mentalmente del tuyo. Y no puedes saber, sin prestar muchísima atención, cuando ocurre ese momento. ¿Por qué no te lo dirán? No directamente. En su lugar, se quedarán en silencio. Dejarán de discutir. Dejarán de presionar por las cosas. Empezarán a complacerte de maneras que parecen crecimiento, pero que en realidad son solo ausencia de inversión. Ya no están presentes. Simplemente, todavía están ahí. Y hay una diferencia entre las dos cosas que te romperá el corazón en el momento en que finalmente lo entiendas. Presta atención al silencio. No porque debas ser paranoico, sino porque las personas que te aman nunca se quedarán tan en silencio. Quiero contarles cómo me siento ahora, 8 meses después. Contrato nuevo. Cuenta nueva. Un librero donde solía estar el sillón verde. Se siente como mío. Todo. El departamento, los ahorros, los fines de semana, las tranquilas mañanas de domingo con café y sin la obligación de explicarme ante nadie. La vida se siente mía de una manera que no se había sentido en años. No sé si era exactamente infeliz antes. Creo que estaba cómodo en algo que había superado sus muros, y me convencí a mí mismo de que los muros todavía aguantaban. No lo hacían. Ella los derribó, y dolió como el infierno, y luego salí de los escombros y construí algo más limpio. Ella volvió buscando escombros en los que sentarse. No había ninguno. Había una puerta cerrada con una cerradura nueva. Y detrás de ella, un hombre que ya había seguido adelante antes de que ella terminara de mudarse. Espero que esté bien. Lo digo en serio. No con sarcasmo. No con frialdad. De verdad, haga lo que haga, esté donde esté, espero que encuentre aquello que busca, la libertad, o la claridad, o como sea que lo llamara esa noche en la mesa. Espero que lo encuentre. Y espero que no necesite quitarle nada a nadie más para llegar allí. Eso es lo más generoso que me queda para ella. Es suficiente. Ella quería libertad. Yo se la di toda. Cada pedazo. Y me quedé con todo lo demás para mí.